porque Él vive, ¿cierto? No tenemos temor, porque Él vive, podemos ser salvos, porque Él vive, ¿cierto? A pesar de que podamos estar viviendo alguna situación, podemos salir en victoria. Amén. Podemos tener paz en medio de esas situaciones, incluso porque sabemos que Él vive. Amén. Ayer o anoche, en realidad, veía un video donde había un animador, por así decirlo, que presentaba a Jesús y decía: démosle la bienvenida al que venció la muerte, y empezó a nombrar, a decir todas las cualidades de Jesús. Y era muy lindo porque era como que ya veías que venía, como que iba a pasar adelante Jesús, y Él iba describiendo todo. Él iba diciendo: el que nos amó primero, démosle la bienvenida al que hizo esto, al que hace esto, al que... Y era como: wow, Señor, ese eres tú. Y decía que es su segunda venida, démosle la entrada. Sí, obviamente no pasaba, pero lo que Él iba describiendo era como diciendo: Señor, ese eres tú, y eres mi Señor, qué hermoso, eres mi Padre, eres mi Dios. Amén. Y a ese mismo Dios, a ese mismo Padre oramos, hemos estado orando durante todo este tiempo, ¿cierto?, al Padre por esto. No nos cansamos de orar por nuestro país, no nos cansamos de orar, ¿cierto?, por las naciones. Estamos siempre presentes en nuestras oraciones, estas guerras continúan, y nosotros seguimos clamando al Padre porque hemos visto respuestas maravillosas aún en medio de esa tormenta, aún en medio de esas guerras, aún en medio de esa gente que le da la espalda al Señor. El Señor tiene esa infinita misericordia y ese infinito amor para demostrarle una y otra vez que Él sigue siendo fiel, como decía esta alabanza, ¿cierto?, que también cantábamos y adorábamos al Padre. Quiero invitarlo a que oremos en esta hora por esto, sigamos clamando al Señor por estas peticiones constantes que están en Shalom. Amén. Señor, seguimos delante de tu presencia en esta hora, dándote gracias, muchas gracias, Señor, por esa fidelidad tan maravillosa. Gracias, Señor, porque como decía esta alabanza, tú vives, Señor. Gracias porque gracias a que tú vives podemos nosotros vivir, podemos nosotros estar en paz en medio de la tormenta, podemos clamar delante de tu presencia y sabemos que tú escuchas nuestra voz. No oramos al viento, no oramos a las plantas, no oramos a la naturaleza, oramos al creador de todo esto, oramos al poderoso, oramos al que todo lo puede, al que ha intercedido en esas guerras, en esa guerra en Ucrania, en Jerusalén. Hemos orado fervientemente porque hemos visto tu gloria, hemos visto respuestas maravillosas y queremos verla aún más grande, queremos ver aún más tu poder sobre esta guerra, sobre estas personas, Señor, que aún creen en ti, a pesar de que ven todo oscuro, creen en ti porque han visto tu gloria como nosotros también. Clamamos a ti por estas familias, clamamos a ti por estas personas que siguen creyendo en ti, que tienen clamor, que te claman a ti, que te piden misericordia y que tú, como dice tu palabra, te complaces de hacer misericordia y demostrar tu amor hacia ellos, Señor. Gracias por lo que hemos visto, gracias, Señor, por lo que tú vas a seguir haciendo también en estas guerras, Señor, con estos gobernantes, con estos duros gobernantes. Vas a ablandar esos corazones duros, esas autoridades, Señor. Preséntate delante de ellos, Padre, y que ellos sean quebrantados por tu palabra, quebrantados por tu amor incondicional también, Señor. Te lo pedimos, Padre amado. También queremos clamar por nuestra nación, Señor. Estos incendios han dejado muchas personas, Señor, necesitadas, muchas personas que están sufriendo, ancianos, adultos, niños, jóvenes, Padre, incluso, Señor, animales han perdido sus hogares. Clamamos que tú tengas misericordia, que si tú sigas moviendo los corazones, Señor, de nosotros, tus hijos, de todos los chilenos, para poder ayudar, poder aportar, Señor, a estas familias, a estas ciudades enteras, Señor amado, que lo han perdido
todo prácticamente, Señor. Te pedimos por estas comunidades, te pedimos por estas personas que sobre todo te conozcan aún en medio de este dolor, Señor. Te pedimos por ellos, te pedimos por nuestras autoridades, que tú las guíes, que tú las direcciones, que tú les des sabiduría para saber cómo reconstruir nuestro país, para saber qué decisiones tan importantes deben tomar frente a estas situaciones, Señor. Ellos necesitan sabiduría, pero que proviene solo de ti, Señor. Te pedimos que tú te muestres también a ellos, Señor, y que ellos puedan entender cuál es tu palabra, cuál es tu verdad, y de esa manera poder actuar sabiamente, Señor. Te lo entregamos delante de tu presencia, Padre, en esta hora. También clamamos por todos los que han podido salir de vacaciones. Señor, es importante poder despejarnos, pasar tiempo hermoso en familia, poder disfrutar de esta hermosa naturaleza que tú nos has permitido vivir, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos que tú sigas cuidando su entrada, su salida de sus hogares, que sea un tiempo hermoso juntos en familia de compartir, de poder disfrutar. Te los dejamos delante de tu presencia, como también la palabra que vamos a recibir el día de hoy, que podamos, Señor, disponer nuestro corazón para recibir lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. En tu nombre, Jesús. Amén, amén. Amén, amados, que el Señor los bendiga. Le damos la bienvenida también a aquellos que están en nuestras redes y los vamos a invitar a que compartan también la palabra en el día de hoy. Allí en Salmos, capítulo 139, el versículo 16 al 18. Su palabra dice así: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Qué maravillosa es la palabra que nos hace entender y comprender cómo Él en su inigualable presencia ha estado siempre con nosotros. La verdad es que mientras más nos ahondamos en la palabra es cuando más también nos acercamos a esa confianza, a esa esperanza y a esa seguridad que Dios está en control. Cuando era pequeña, la verdad, bueno, no, en estatura no he crecido mucho, pero cuando era pequeña en edad, había algo que siempre de alguna manera me atormentaba y no me dejaba dormir. Me acuerdo yo en mi preadolescencia, vivíamos en Santiago en una casa pareada y mi vecina tenía justo un reloj cucú y que mencionaba la hora, cada hora, y salía el cucú, 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 y decía cuántas horas, ¿no es cierto?, eran. Así que a medianoche empezaba el cucú a cantar. Y como yo me desvelaba, entonces empezaba el cucú 1 hora, decía yo, ya son las 1 de la mañana, después cantaba 2 de la mañana, y seguía, y mis pensamientos se volaban. Mientras tanto, era un miedo que me embargaba, una inseguridad, decía, ¿qué va a ser de mi vida? Tan pequeña, pero siempre pensaba en aquellas cosas que iba a tener que enfrentar de adulto, porque miraba a mi alrededor y veía también las circunstancias que algunos vivían, y me atemorizaba, porque yo decía, mientras crezca, mientras estoy, tengo a mi padre y a mi madre que se esfuerzan, pero el día que ellos no estén y que ella ahora dependa de mí, ¿qué va a ser de mi vida? En eso ya después, como ustedes bien saben, en mi adolescencia viajamos a otro país y ahora me atormentaba más, porque decía, más encima ahora estoy en el extranjero, no tengo mucha familia, solo mi padre y mi madre. Y también en las noches meditaba y meditaba y me daba vuelta y vuelta qué iba a pasar. Venía ya terminando la media y cuando iba a terminar la media decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Dónde voy a estudiar? Y cuando estudie, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué va a ser de mi futuro con mi carrera? ¿Voy a tener trabajo? ¿Voy a poder sustentarme? Y empezaba mi mente a divagar. Era una tormenta y sobre todo eso me pasaba en las noches. Así que las noches para mí eran algunas veces tormentosas. Hasta que de alguna manera el Espíritu Santo empezó a trabajar conmigo y empezó también la palabra a cautivarme. Y en eso, lógicamente, ya mi corazón se abrió
a la grandeza, a la multigracia de la obra redentora de Cristo. Y allí empecé a entender que mi vida sí tenía un propósito y que no había por qué temer, como bien cantaba la alabanza y adoraba, ¿no es cierto?, que Dios está en control y que Él es incomparable, es inmensurable la grandeza que Él nos envuelve a través de Jesucristo. Por lo tanto, cuando dice aquí la palabra, y fíjense ustedes, dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. O sea, a Dios en su inmanencia, en su grandeza, cuando estaba yo en el vientre de mi madre, cuando cada uno de ustedes estaban en el vientre de su madre, ya Dios los conocía. Y no solo los conocía en ese proceso de desarrollo, sino también Él trasciende el tiempo y el espacio y sabía exactamente lo que iba a acontecer. Iba cada paso, dice, sin faltar ni una de ellas. O sea, cada movimiento, cada circunstancia ya estaban en el conocimiento de Dios. Por lo tanto, por eso esa preocupación y ese amor que Dios muestra a través de Jesucristo, porque sabía de antemano todo lo que nosotros íbamos a tener que experimentar, vivir y padecer y también disfrutar. Él estaba en su conocimiento. Por lo tanto, cuando Él se revela a través de Jesucristo y de una u otra vez, si ustedes recuerdan, el Espíritu Santo empieza a trabajar con nosotros y a darnos a entender que nosotros fuimos creados no para vivir independiente de Dios, sino al contrario, para vivir en comunión con Él. Empieza a rodearnos con sus cuerdas de amor y nos empieza a cautivar con ese amor que nos da a entender que Él desea estar presente, porque sabe exactamente aquellas cosas que vamos a tener que enfrentar. Y si no lo tenemos a Él, en realidad es un tormento. Es un momento de circunstancias difíciles y complejas. Cuando aprendí a entender grande era su amor a través de Jesucristo, empecé a entender que siempre Él había estado conmigo. Y que lo que yo había vivido y estaba por vivir y venía, Él también ya lo sabía de antemano. Por eso, de una u otra manera, empezó a atraparme con su palabra, con su cuerda de amor, porque en su infinito amor, Él deseaba también y desea por cada uno de nosotros que vivamos una vida plena, completa, total en su dependencia, porque si lo tenemos a Él, no nos falta nada. Él está en control. Viviendo nosotros como ministros, muchas veces tenemos que de alguna manera vivir experiencias, viviendo como muchos viven circunstancias complejas y difíciles. Estamos como en la primera línea, ¿no? Y en un momento dado, nunca me voy a olvidar, estuvimos colaborando con un matrimonio que tenía circunstancias muy difíciles y muy complejas. Entonces ella me decía, junto con su esposo, me decía, pero desde que yo conozco al Señor, como que las cosas se me volvieron más difíciles y más tormentosas. Parece que mientras más busco a Dios, se me hace más difícil la vida. Y algo que me hizo entender la palabra, precisamente por esto, es que no era que se le hacía más difícil y se nos hace más difícil la vida cuando conocemos a Dios. Lo que pasa es que nuestra historia de vida, frente a las circunstancias que tenemos que vivir, a veces vienen complejas y difíciles. Pero por eso Dios se nos atraviesa en el camino, porque sabía de antemano que íbamos a vivir esas experiencias complejas y difíciles. Y allí yo le compartía a este matrimonio y le decía, no es por eso, sino que Dios en su bondad se les atravesó en el camino antes, para que esto que ya sabía que iba a venir, no estuvieran solos. Porque solos es imposible, es complejo. Nos sentimos desamparados, nos sentimos desorientados, no sabemos para dónde ir. Y lo único que queremos a veces es huir y desaparecer. Pero Dios en su bondad sabía exactamente que iban a enfrentar esos momentos complejos. Por lo tanto, Él en su amor se hizo realidad a sus vidas para que en esos momentos
pudieran ser atendidos con su bondad, con su misericordia, con su fidelidad. Por lo tanto, Él está en control. Nada a Dios se le viene como de sorpresa. A nosotros las circunstancias nos llegan de sorpresa. De pronto hay cosas que uno ni se imagina, en una situación laboral, en una situación familiar, en una situación también de nuestra salud. No se nos atraviesa de sorpresa, pero a Dios no. Él sabe de antemano que nosotros vamos a pasar por ese camino. Por eso es que su amor nos prepara. Recuerden que la palabra dice que la palabra viene a tiempo y fuera de tiempo. Y muchas veces esa palabra uno dice, ¡ay, qué hermosa esta palabra! Pero después, en el momento, en la circunstancia que la necesitamos, el Espíritu Santo la trae a la memoria. Y entendemos que es ese depósito que ahora nosotros necesitamos colocar en acción para poder enfrentar ese momento. O sea, Dios está en control. Dios en su bondad y en su misericordia va más allá de lo que nosotros entendemos. Nuestra mente es finita, pero Él es infinito. Tenemos ese Padre constante y permanente y presente en todo. Por eso ese amor que ha trascendido a través de Jesucristo es actual. Pablo en su palabra, allí en Efesios, la verdad es que si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 1 dice que él ora, dice, yo oro por los Éfesos porque él intercede, dice, porque yo he visto su perseverancia en la fe, pero yo oro por ustedes para que su mente sea abierta, para que entiendan y comprendan la inmensidad de la grandeza de Dios y puedan su mente ser abierta y puedan entender la superinminente grandeza, dice, de su poder. O sea, nuestra mente nos cuesta, nos es difícil, pero entendemos que esto solamente lo podemos aprender y comprender y avanzar a través del Espíritu Santo que mora en medio de nuestros corazones. Por eso este libro de Efesios, las epístolas de Efesios, tiene tanta relevancia, porque hace un énfasis que nosotros debemos de entender y comprender que somos necesitados, que nuestra mente pueda aprender, pueda ser abierta a lo que realmente hemos adquirido de Dios a través de Jesucristo, porque va más allá de lo que nosotros tenemos, va más allá de nuestra capacidad humana, lo tenemos todo, lo está cubierto en todo. Por lo tanto, como bien decía la alabanza, decía, ¿por qué tenemos que tener temor? Y era lo que yo aprendí después, y ya la verdad es que no me volví a trasnochar pensando qué iba a ser de mi vida y qué iba a pasar. Incluso pensaba yo, ¿y si me muero, para dónde voy? Y a mí me atormentaba. Pero mientras más empecé a comprender la palabra, me dejó de atormentar, porque empecé a entender que mi vida tenía un propósito y que Dios sí me había amado desde que estaba en el vientre de mi madre, me había visto. Y por eso Él se había tomado todo el tiempo y el cuidado de una y otra manera de hacerme entender que Él era cercano, que no era un Dios que estaba allí en la cruz, que no se había quedado en la cruz, sino que había resucitado. Y esa resurrección ahora, ese poder que lo había levantado entre los muertos, era el poder que habita en medio de mi corazón. Y es el poder que puedo ejercer en el nombre de Jesús frente a aquellas circunstancias que algunas veces me superan. Dios sabe exactamente en el momento en que estoy, en el momento en que estoy atravesando y los momentos que tendré que atravesar. Por lo tanto, mi vida está segura, mi vida está en las mejores manos. Esto que estoy viviendo no se le ha aparecido a Dios de pronto en sorpresa. Esto no me imaginé nunca que lo iba a tener que vivir Cristina. No, al contrario, Él ya sabía, pero Él me preparó para este instante de mi vida. Y no solo me preparó, sino que también me asiste y también nos asiste a cada uno de nosotros para aquello que estamos de alguna manera experimentando. Por lo tanto, es importante que nuestra oración sea en ese sentir, que
Dios abra nuestro entendimiento y podamos comprender a lo que hemos alcanzado en el Señor. Nada le ha sido de alguna manera, no es nada de alguna manera desconocido para el Señor, sino al contrario. En Él estamos seguros y estamos confiados. Y es por eso que tenemos que aprender también a entender y a comprender que a medida que disponemos nuestro corazón y dejamos que la palabra vaya tomando el primer lugar, nuestra fe va a crecer. Y por lo tanto es esperanza contra esperanza. No hay nada que temer. Dios está en control. La clave está en que yo disponga también mi mente y mi corazón para cada día poder recibir su palabra, y no solo recibirla, sino también ponerla en acción. Y a medida que yo voy creciendo y disponiéndome en eso, mi entendimiento también va a ir comprendiendo el Padre que tengo, el Dios Todopoderoso que ha llegado también a nuestras vidas para invadirla en bendición, para invadirnos también en aquellas circunstancias que nosotros necesitamos su amor, su misericordia y su fidelidad. Así también ahora los voy a invitar que le demos gracias a Dios porque Él está con nosotros y en aquellas circunstancias que estamos viviendo y que tendremos que vivir, nunca duden, porque Dios no nos ha abandonado, no nos abandonará, sino al contrario. Él cada día se va a manifestar por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, para asistirnos, acogernos y ministrar también nuestros corazones. Así que los voy a invitar a que nos coloquemos en pie y podamos también darle honra y gloria al Señor por su presencia, por su fidelidad. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, porque hemos visto que tú siempre has estado con nosotros. Tu palabra nos da a entender desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, estabas pendiente y estabas preocupado para que nuestra vida en esta tierra tuviera calidad y pudiéramos ser también completamente cubiertos de tu amor, de tu fidelidad. No importan las circunstancias, Señor, que nos rodeen, porque tú estás en control. Independiente de aquellas cosas que a veces a nosotros humanamente son de improviso, inesperadas, pero para ti no. Y como buen Padre estarás allí también para asistirnos, acogernos, dirigirnos y encauzarnos, Señor, en bendición. Por eso te pedimos, Señor, que nuestra mente sea abierta a la supereminente grandeza de tu gloria, Señor, de tu poder, y podamos, Señor, invadirnos, Señor, y profundizarnos en esa grandeza, Señor, de tu fidelidad, para que podamos vivir confiadamente, Señor, tranquilos, porque nada, Señor, te es de improviso, sino al contrario, tú estás en control. Gracias, Señor, por tu presencia y permite que nuestras vidas sean cada día, Señor, dirigidas por medio de tu Espíritu Santo a todo lo que hemos adquirido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si estás aquí y has escuchado este mensaje y aún no tienes al Señor en tu corazón y quieres abrirte a Él, que Él sea el que guíe tus pasos, que Él sea el que lleve tu vida y sea el Señor y conduzca tu caminar, quiero invitarte a que puedas repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te he conocido y reconozco, Padre, que necesito de ti. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento en esta hora porque necesito que seas tú el que guíe mis pasos. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. Quiero entregar mi vida delante de tu presencia y que tú puedas ser el Señor que guía, el que lleve mi vida, Señor. Me entrego a ti por completo en esta hora. Y acepto que soy pecador y que necesito tu perdón y necesito tu restauración. Gracias por ese sacrificio hermoso que hiciste en la cruz por mí, porque hoy me das vida eterna. En tu nombre, Jesús.